Parece que piensa usted que nuestro trabajo no es un beneficio para la gente. Los replicantes son como cualquier otra máquina. Pueden ser un beneficio o un peligro. Si son un beneficio, no es asunto mío. ¿Nunca ha retirado a un humano por error? No. En su posición eso es un riesgo. ¿Los replicantes de Dick son seres deshumanizados? Sí, bueno, a él lo que le fascina es cómo se puede renunciar a ese nivel de empatía necesario para que ciertas crueldades, ciertos hechos a ti te la traigan al pairo, más o menos, ¿no? Investigando El hombre del castillo, Felipe Cadida con unos documentos polacos, donde un nazi escuchaba a un montón de niños en un hangar llorando por comida y por sueño, y él piensa cómo puede haber personas que estén escuchando los gritos de los niños toda la noche y no hagan nada. Entonces se plantea la gente que es humana, que es capaz de empatizar con otras personas, y la gente que está deshumanizada, que se convierte en una máquina del sistema. Y lo que pasó en Alemania, que había gente que traicionaba o que catalogaba, que clasificaba a sus vecinos mientras los quemaban o utilizaban sus perros para hacer abrigos. Y fue justo con esa novela, investigando esa novela. Sí, lo mezcla un poquito con el tema de Vietnam también, que es donde a él le sale esa preocupación. Por el tema nazi también en parte, pero en base a eso es lo que él construye, el tema de los replicantes. Pero claro, luego juega con la creación de un contraste humano, que tienen ese mismo problema, el mismo que tienen los androides. Para que tú te preguntes por el nivel de humanidad y de qué realmente es lo que... Deckard, a lo largo de su trabajo de cazarrecompensas o de bonificaciones, va cuestionándose cada vez si se está convirtiendo en un ser mecánico que lo único que quiere es matar y deshumanizarse. Pero para Dick, claramente, los replicantes son seres que no tienen capacidad de empatizar, son depredadores. Un replicante o un antrillo, según una novela, no puede tener plantas, no puede tener mascotas, porque es incapaz de conectar con las necesidades de esos animales. Claro, de hecho, el problema de Deckard en el libro, que no en la película, que luego hablaremos, son muy distintas, ahora iremos es precisamente ese, que él empieza a sentir una cierta empatía hacia el androide que es Rachel. Entonces, claro, eso le distingue a él de los androides. Dos tetas tiran más que dos carretas. Claro, claro. Entonces, de repente... Ese aspecto humano... Cibernéticas, pero sí, cibernéticas. Pero ahí además tú tienes recortes respecto a la novela, que de hecho no solo afectan a lo que son las cuestiones sentimentales, sino que afectan a la propia percepción de la historia de una manera decisiva. Es decir, en la novela, si no recuerdo mal, hay un momento en el que él, Rick Deckard, va con un compañero buscando un replicante, entran en un espacio que es una especie de centro de arte o algo parecido. Hasta ese punto de la novela no ha habido dudas, hay replicantes y hay seres humanos. Y en ese momento le está diciendo, es que no sé si estoy cazando replicantes. En realidad no es así. Se supera, no es así. En realidad recuerdas mal. Antes de que eso suceda, hay un capítulo entero que transcurre en una comisaría paralela, en la que todo esto sale a la luz, la posibilidad de que su compañero sea un replicante, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que hasta la visita al museo, cuando van a por Lubalav, esto no se hace patente de una manera tan evidente, ¿no? Se agradece, ya solo tengo medio punto mal. Medio punto mal. Yo creo que en la novela están continuamente jugueteando con la idea de que todos pueden ser replicantes. Sí, no queda clara y creo que sería muy importante aclararnos cuál es la infraestructura que permite crear la comisaría. Sí, no, pero por ejemplo, en la película, enganchándose todo en la película porque creo que es lo que la gente más ha visto, no hay un momento en el final, después de la muerte, que Gaff dice, has hecho el trabajo de un hombre, no sé cómo lo dice en castellano, pero dice, has hecho el trabajo de un hombre, y plantea también esa pregunta, y dice, pero hoy es difícil saber quién lo es. Pero esa duda está como todo, no somos porque todos, al principio, no es un cuando juego... a él le reclutan, le dicen o policía o nada. O nada. Claro, le dicen, o tú haces esto, que es tu trabajo, como una canción de Amaral. Sí. Es decir, esa es una opción que ya empieza, esa opción que le dan, empieza a hacerte dudar. Pero fijaos que hay una... Si le preguntas a alguien que ve la película, cuando termina de verla, con qué se queda, hay algo que llama mucho la atención y es el famoso test de empatía. Ese test que te marca el ojo, que les ayuda a ellos el nombre de un agente del FBI. ¿Quién diferencia a un androide de uno que no lo es? La empatía. Y resulta que tenemos una maquinita o tecnología, que bien, que te ponen el test y te dicen si tú eres o no lo eres, con todos los matices y dudas que deja el test dentro de la propia trama, que a Rachel hay que hacerle una versión extendida
porque ella es un 2.0. un 2.0 porque tiene superactualizado, recuerdos y una de las... entonces no te vale el test de 30 preguntas, hay que hacerle el 100. Y eso podría plantear la idea de que uno se hace humano viviendo. Es que eso es quizá un... Entonces el tema de Porque Richard es lo que tener te hace querer vivir. recuerdos es lo que te ha hecho... Se ve en las escenas finales de Roy que él lo que quiere es seguir viviendo, es por lo único que pide. En el fondo no te pregunta si alma o no alma, si trasciendo o no, es yo quiero vivir más. Una de las diferencias que hay entre la novela y la película con respecto a los androides, a los andrillos, ¿no?, es que los androides en la novela no tienen ningún tipo de estrés ante la muerte y la desaparición. Ellos saben que van a durar 4 años y les da igual. O sea, son como planchas. O sea, un día vamos a dejar de funcionar y ya está, y se acabó. Ni siquiera Rachel, que es la versión 2.0, siente eso. Se os ha quedado porque Deckard replicante, no replicante... En la primera película te deja elegir, cosa que me encanta. Tengo razones para creer que en la primera película no lo es. Sobre todo tengo un interés personal. A mí no la entiendo. Te cuento, una de las cosas que tiene que hacer un lector es tener una cierta visión de lo que lee o de lo que ve un espectador. Entonces, a mí la película Blade Runner me interesa si Deckard es un ser humano, porque hay un tema existencialista de fondo, comparativo, etcétera. No me interesa en absoluto si Deckard es un replicante, porque se convierte simplemente en un quién es quién, en un juego de persecución entre androides. En la segunda película, la escena del unicornio lo hace indudable. Bueno, hay gente como Frank Darabont, el director, que sostiene que no es el sueño de... que es otro juego más, al más por estilo Dick del propio... No, pero yo nunca lo he interpretado como un sueño, lo he interpretado como un recuerdo mientras toca el piano. Pero si Gaff conoce sus recuerdos, no hay duda. Pero que es un recuerdo de Rachel, bla, bla, bla. Pero el unicornio es un símbolo completamente femenino. Si él es el recuerdo de ella... Lo que dice Gaff es... Y entonces da la casualidad de que ese símbolo que le vino a Deckard mientras toca el piano y tal, luego es reconocido por Gaff para hacer un... Te doy la razón, que la parte de gente opina Yo creo que la película... Yo creo que la película es una gran película y creo que lo importante de la película es el viaje de Roy, cuando Deckard ve a Roy cómo logra convertirse en más humano que humano, clavándose como Cristo los pinchos y finalmente muriendo, salvándole la vida y diciendo no te voy a matar porque aprecio tanto la vida antes de morir que te dejo. De hecho, en las primeras versiones del guión, él salvaba a Rachel de Gaff, mataba a Gaff, la llevaba al desierto porque Rachel le pedía que muriera como último Nexus. Él la mataba, se reconocía lo inhumano que era ese acto y en ese reconocimiento pues decía he conocido a gente que son humanos tanto como yo y que yo soy ADN y ellos son chips, pero no nos diferencian en nada.